Piensa en un mundo donde desafiar la autoridad es un pecado, donde ser diferente es un crimen. En ese mundo, Prometeo se atreve a hacer lo impensable, robar el fuego sagrado para dárselo a la humanidad. Pero este fuego no es solo una llama, es conocimiento, es poder, es la chispa que puede transformar el destino de la humanidad. ¿Te suena familiar? Igual que en la historia de Adán y Eva, donde al morder la manzana se accede al conocimiento y se desata el castigo divino. Prometeo se enfrentó a la furia de los dioses, porque en realidad el fuego es más que calor. Es la luz que ilumina el camino hacia el progreso y la libertad. Y es por esa luz que Prometeo pagó un precio. Prometeo, un titán con un corazón rebelde, desafió el orden divino al robar el fuego de los dioses para entregarlo a los mortales. Este fuego no era simplemente una llama, era la semilla del progreso, la chispa de la civilización. Pero este acto de rebelión no pasó desapercibido. Zeus, el poderoso rey de los dioses, enfurecido por la osadía de Prometeo, decidió imponer un castigo brutal. Encadenado a una roca en las alturas del Cáucaso, Prometeo sufrió la llegada diaria de un águila enviada por Zeus, que devoraba su hígado solo para que éste se regenerara y el tormento pudiera repetirse una y otra vez. Esta crueldad infinita no era solo un castigo físico, sino un símbolo de la ira de un Dios que no toleraba la desobediencia. ¿Acaso no es un reflejo de nuestras propias luchas? La rebeldía contra el poder opresor, el sacrificio por el conocimiento, un recordatorio de que la verdad siempre tiene un precio. En mi pintura he capturado este momento de sufrimiento eterno. Prometeo está encadenado en una roca, rodeado de la oscuridad, con rayos que desgarran el cielo, manifestando la furia de Zeus. Pero hay un contraste poderoso. El fuego, pintado en vibrantes rojos y amarillos, que arde con fuerza en medio de la tormenta. Este fuego es la única fuente de color en un mundo dominado por sombras, representando no solo la chispa de la rebelión, sino la luz del conocimiento que Prometeo sacrificó todo para entregar a la humanidad. Zeus, al sentirse amenazado por el acto de Prometeo, actúa por miedo a perder su autoridad y poder. Este miedo irracional y egocentrismo lo llevan a imponer un castigo cruel, que refleja su inseguridad y control. Las calaveras a los pies de Prometeo simbolizan los otros castigos injustos infligidos por Zeus a quienes se atrevieron a desafiar su poder. Estas figuras esqueléticas son las almas olvidadas, víctimas de una divinidad que no conoce límites en su deseo de controlar. Pero el fuego sigue ardiendo, iluminando incluso los rincones más oscuros, dándonos a entender que el conocimiento y el progreso a menudo vienen con un precio, pero también con la esperanza de un futuro mejor. En muchos casos, el poder, incluso cuando se deriva del conocimiento, ha estado tradicionalmente en las manos de las élites. Estas élites suelen tener acceso privilegiado a la educación, la información y los recursos, lo que les otorga la capacidad de influir y moldear sociedades. Mi interpretación de esta obra de arte que hice no es solo una representación del mito antiguo, sino una reflexión sobre la lucha eterna entre la autoridad y el deseo humano de libertad y progreso. El blanco y negro de la pintura refleja la dureza del castigo y la severidad de la represión, mientras que el fuego colorido simboliza la resistencia, la luz que nunca se apaga, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias.
Es un mensaje de que, aunque el poder puede castigar y oprimir, el espíritu humano, alimentado por el conocimiento, siempre encontrará la manera de seguir adelante. Gracias por quedarte hasta aquí. Si sientes que esta obra o el video te ha aportado o te gustó, no dudes en dejarme tu me gusta y tu opinión al respecto. Nos vemos hasta otro video.